Ok, bueno, inicialmente pues hablarles un poquito del contenido a tratar. Voy a hablar un poquito de mi declaración de conflictos de interés. Voy a hablar un poquito sobre el profesor Alan Forrest, digamos un farmacéutico que deja un gran legado a la medicina. Con este tema de los modelos PKPD, creo que es el pionero y la persona que logra como que de alguna manera combinar todo este tipo de modelajes matemáticos con la práctica clínica y que tuvieran aplicabilidad clínica hoy en día, y por eso deja un gran legado a la medicina. Vamos a mirar un poquito sobre las consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas en el paciente crítico, los conceptos generales y cómo esos conceptos generales afectan al paciente crítico. Como el pionero de los modelos PKPD fue el doctor Alan Forrest, él lo inicia con las terapias de antibióticos y por eso el cuarto punto es modelos PKPD en terapia con antibióticos. Creo que es una de las áreas donde más aplicación tiene y ahorita vamos a ver por qué. No quiere decir que sea la única, hay otros que también tienen, pero es mucho más frecuente en la terapéutica con antibióticos. Y bueno, el modelo PKPD en terapias con otros grupos farmacológicos que los vamos a pasar muy someramente y bueno, si tienen alguna pregunta sobre otros grupos farmacológicos podemos ir resolviéndolas. Pero bueno, el enfoque es básicamente con el tema de antibióticos por las consideraciones que les voy a ir comentando pues a continuación. Bueno, inicialmente con presentarme, yo soy docente e investigador de la Universidad de Cartagena, como lo decía el doctor Omar. También soy el director de programa de química farmacéutica en la Universidad de Cartagena, es decir, mi actividad es netamente académica y docente. Soy profesor de la maestría en farmacia asistencial de la misma universidad, de la maestría en ciencias farmacéuticas, profesor de la maestría en gestión farmacéutica de la Universidad del Atlántico, donde tengo también la oportunidad de dar clases de farmacocinética y algo de farmacoeconomía. Y bueno, también hago parte del Colegio de Químicos Farmacéuticos, soy presidente de la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Bolívar, de la Regional Bolívar, soy consultor académico del laboratorio Genfar y bueno, por eso lo declaro acá en los conflictos de intereses, y asesor de farmacovigilancia de laboratorios ADS Pharma, que es un laboratorio de productos estériles aquí en Bogotá. Y como les decía, hablar un poquito del legado de un farmacéutico a toda la medicina en general. Incluso si ustedes entran o miran las charlas de modelos PKPD dictadas por médicos, por infectólogos, siempre le van a dar un espacio al doctor Alan Forrest. ¿Esto tiene? Sí, ok. El doctor Alan Forrest se doctoró en farmacia por la Universidad del Sur de Carolina en el 79, antes de completar una beca postdoctoral en el Laboratorio de Farmacocinética Aplicada de la Facultad de Medicina de la misma universidad bajo la tutela del doctor Roger Jelliffe. Este señor básicamente comenzó a estudiar la farmacocinética y trató de que esos modelos matemáticos fueran aplicados a la clínica y se tomaran en cuenta para tomar decisiones como ajustes posológicos, inicio de terapias, cambios de formas de presentación, por ejemplo, cuando había que colocar infusiones, cuando no. Digamos que a él se le debe lo que hoy le conocemos como la modelización farmacocinética y farmacodinámica. Hay un montón de artículos donde se presenta el historial y la biografía del doctor Alan Forrest y creo que es un ejemplo para todos los farmacéuticos que yo creo que aún, y con mucha más razón en la actualidad, todavía tenemos mucho que aportar a la práctica médica y a las decisiones clínicas. O sea, este es un ejemplo de lo que los QFs podemos hacer para toda el área médica en general. De manera que les dejo esta reseña para los que quieran investigar un poquito más sobre el profesor Forrest. En general, hablar inicialmente de algunos conceptos básicos de farmacodinamia. Coloquialmente a uno le dicen que la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo y bueno, en realidad en el organismo nosotros tenemos un sinnúmero de dianas biológicas donde los fármacos pueden actuar. Podemos tener, por ejemplo, dianas tipo receptores, que pueden ser de varios tipos, receptores acoplados a canales o receptores inotrópicos o canales per se. Podemos tener enzimas, que también son dianas importantes. Podemos tener un montón de transportadores que pueden también ser dianas farmacológicas. En general, este es como un resumen del libro de Rand y Dell de farmacología básica. Y bueno, no quiero entrar en detalle, pero cada receptor es como una especie de candado. Bueno, antes se tenía el modelo de llave cerradura, hoy en día es el modelo de guante y mano, porque digamos que el tema es un poquito más complejo que simplemente una llave que entra a un candado, ¿cierto? O al orificio de un candado. En general, los fármacos que son estructuralmente específicos
llegan a un receptor y generan unos cambios conformacionales que terminan desencadenando una serie de efectos gracias a lo que se da con unas cascadas de señalización que son temas de la farmacodinámica propiamente dicha. En general lo que buscamos es la teoría de ocupación, es decir, cuando un fármaco, en este caso un agonista, tiene afinidad por un receptor, pero además tiene actividad intrínseca o eficacia, usted va a tener una respuesta. Pero si un fármaco solo tiene afinidad, pero no tiene una respuesta o no tiene eficacia o actividad intrínseca, tenemos un antagonista. Y digamos que estos son conceptos básicos de farmacodinámica que tenemos que tener claros para entender el modelo PKPD. Es decir, nosotros tenemos que lograr que un fármaco llegue a su diana, a una concentración determinada para garantizar esa teoría de ocupación. Si el fármaco no llega a la diana y no ocupa lo suficientemente bien al receptor para lograr esa afinidad, pues la respuesta biológica pues no la vamos a tener. ¿Cómo se mide esa respuesta? Bueno, se mide con el efecto que se genera después de que esa acción se da. ¿Vale? En general, el concepto de farmacocinética, lo que nos dicen a nosotros en farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, es lo contrario, ¿sí? Pero bueno, digamos que es un conjunto de procesos por los que atraviesa el fármaco durante su paso por el cuerpo. Y entonces aquí tenemos que arranca desde el parámetro biofarmacéutico con la liberación, dependiendo de una vía de administración, absorción, distribución y metabolismo y eliminación. Es decir, para que ese fármaco llegue a esa diana, pues tiene que atravesar por una serie de eventos. Entonces la farmacocinética siempre va a estar dada por estos procesos que tenemos acá, que todos los conocemos ampliamente, ¿cierto? Pero además de los procesos farmacocinéticos del LADME, es importante recordar los parámetros farmacocinéticos que determinan que esos procesos, o que están determinando que esos procesos se den. Por ejemplo, la K de absorción es importante para medir qué tanto se absorbe un fármaco, ¿cierto? O la F, que es la biodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco o la fracción de fármaco que llega a plasma en un tiempo determinado. El área bajo la curva, que nos define mucho la concentración de ese fármaco en el tiempo. El volumen de distribución, la concentración plasmática máxima, también hay una concentración plasmática efectiva, una concentración plasmática mínima. Otro parámetro importante es el volumen de distribución, que todos sabemos que es un volumen aparente, porque hay fármacos que tienen poca unión a proteínas plasmáticas durante el proceso de distribución y por lo tanto las concentraciones plasmáticas van a ser bajas y va a dar la impresión que el volumen es enorme. Fármacos con volumen de distribución de 800, de 1200 litros, pues la volemia de un ser humano no es de 200 litros. Pero sin embargo, pues es un volumen aparente que nos da o nos indica qué tanta concentración plasmática hay en un momento determinado. La constante de eliminación, el tiempo de vida media, ¿sí? Que es la fracción de tiempo en la que el fármaco disminuye a la mitad de su concentración. Y tenemos pues el clearance, que es otro de los parámetros que vamos a estar tocando y que son muy importantes en los modelos PKPD. Entendiendo esto y no profundizando, porque la charla no es una charla básica de farmacodinámica ni de farmacocinética, solamente recordarles que tenemos que tener presente tanto los conceptos de los procesos como los conceptos de los parámetros. De manera que entonces, entendiendo ya esto, vamos a mirar un poquito estas curvas que ya conocemos ampliamente también de los libros de farmacología y de farmacocinética. Esta es una curva de un modelo farmacocinético de vía oral. Es decir, un fármaco ingresa, va alcanzando una concentración plasmática máxima. Aquí, en esta zona de aquí es que vamos a tener una escala de absorción, aquí hay unas concentraciones mínimas efectivas que se alcanza más o menos a esta altura. Aquí tenemos en la Y concentración plasmática y tiempo. Hay un tiempo máximo en el que se alcanza esa concentración plasmática máxima y luego viene un descenso, ¿cierto? El área bajo la curva define qué cantidad de fármaco está atravesando en ese momento por el organismo, ¿cierto? Y este es el modelo de pronto de un fármaco que se administró vía intravenosa. Miren que la concentración plasmática máxima se alcanza al tiempo cero porque lo estamos administrando vía intravenosa, ¿cierto? Y en el tiempo vamos encontrando algunas fases de su distribución y de su eliminación, puesto que esto es un fármaco que se administró de manera parenteral. Y otro concepto importante es la concentración en estado estacionario, entendiendo que la vida media es esa fracción de tiempo en que nosotros administramos el fármaco. Imaginémonos que esta es la misma gráfica que está acá, pero un fármaco vía oral y que dimos una dosis, alcanzamos una concentración plasmática máxima y la concentración cayó a la mitad después de su eliminación. Y si nosotros alcanzamos, seguimos dando dosis de fármaco y seguimos alcanzando 1, 2, 3, 4 y 5 vidas medias, vamos encontrando con un concepto que es la concentración plasmática en el estado estacionario. Este concepto es fundamental sobre todo en antibióticos.
porque nosotros tenemos que garantizar que en esa concentración plasmática en estado estacionario estamos garantizando la concentración mínima inhibitoria o mínima bactericida de un fármaco para que pueda ejercer un efecto. Cuando vimos farmacodinamia, yo les explicaba o les decía, antes de ir allá, les decía que tenemos que llegar a un sitio, a un receptor. Para el caso de la terapia antibiótica, ese receptor no está en el organismo, sino que está en un patógeno. Y que ese patógeno es sensible a ese antibiótico a una concentración determinada. Eso lo vamos a ver más adelante en el punto 3, que es el de antibióticos. Pero por eso estos conceptos son bien importantes y me voy adelantando un poco a eso. Ahora, como estamos hablando del paciente crítico, ¿cómo estos parámetros se ven afectados en un paciente crítico? Entonces miremos, por ejemplo, la biodisponibilidad, que es el porcentaje de la dosis que es capaz de alcanzar la sangre luego de absorberse en un lugar de administración determinado y en un tiempo determinado. Bueno, resulta que un paciente de unidad de cuidados intensivos, o muchos pacientes de unidad de cuidados intensivos, son pacientes que están en hipoperfusión. Algunos de estos pacientes también usan opiáceos y anticolinérgicos, que son bastante vasoconstrictores, y esto de alguna manera altera la biodisponibilidad de los fármacos que se dan por vía oral. Aunque muy pocos pacientes se les dan fármaco vía oral en UCI, pero a los que se les da se puede afectar se disminuye considerablemente esa biodisponibilidad precisamente por ese proceso de hipoperfusión y además por el uso de fármacos que son muy importantes en UCI, como los opiáceos y los anticolinérgicos. La unión a proteínas plasmáticas, que es el parámetro farmacocinético que condiciona el volumen de distribución, digamos que es el porcentaje de fármacos que está unido a proteínas plasmáticas, como por ejemplo la albúmina, los fármacos catiónicos y los aniónicos, pues a otras proteínas, pero bueno, la albúmina es la principal proteína transportadora del cuerpo. Entonces, este parámetro, pues la unión a proteínas se disminuye o tiene una frecuente reducción de su cantidad y se da, digamos, se favorece un aumento de la fracción libre por algunas interacciones, por la desnutrición que se puede presentar, que el paciente tenga en el proceso de UCI o en su proceso de enfermedad en la UCI, y todo esto va aumentando pues, niveles tóxicos de algunos fármacos. Es bien importante que en estos pacientes, ¿qué situación está presentando? Obviamente el volumen de distribución va a ir aumentándose porque hay mayor permeabilidad capilar debido a la hipoperfusión y al uso de grandes cantidades de fluidos, y bueno, y la generación de terceros espacios en el paciente de unidad de cuidados intensivos, y obviamente pues va a aumentar el volumen de distribución y eso nos va a dar, digamos, algunos indicadores que no son favorables. El metabolismo, el proceso ASME, puede ser disminuido, puede ser aumentado dependiendo de algunas interacciones con fármacos que sean inductores o inhibidores enzimáticos, pero bueno, la respuesta es variable, como les digo, según el metabolismo que se forme, si son activos, en fin. La vida media normalmente también está aumentada porque se relaciona inversamente con el clearance y obviamente el clearance es variable, va a depender también de, digamos, las primeras etapas del trauma, de la sepsis. En estas primeras etapas puede aumentarse, pero posteriormente en un paciente pues, con falla renal puede ocurrir pues, lo contrario, pues, que se disminuya. Y va a depender pues, de la condición de ese paciente que tengamos. En general, un paciente en unidades de cuidados intensivos puede presentar cualquiera de estos imbalances. Por ejemplo, puede estar hiperdinámico, es decir, el gasto cardíaco aumentado. Si el gasto cardíaco aumenta el clearance y puede disminuir pues, la concentración plasmática de algunos fármacos. El fluido, el balance de fluido está alterado porque es posible que se generen terceros espacios por la alta cantidad de volúmenes o de soluciones que se le administran a este fármaco. Esto condiciona el volumen de distribución, esto lo puede aumentar y por lo tanto siguen disminuyendo pues, las concentraciones plasmáticas. Si no hay difusión orgánica, pues no cambia el volumen de distribución ni el clearance y por lo tanto se va a mantener pues, en concentraciones normales, pero esto habitualmente es muy difícil en el paciente de la unidad de cuidados intensivos. Si tenemos disfunción renal o hepática, obviamente vamos a tener aumentos de este parámetro del volumen de distribución y disminución del clearance y por lo tanto aumento de concentraciones plasmáticas. Miren que es lo contrario a lo que se presenta en estos estados. Y si tenemos algunos órganos de soporte, como por ejemplo la terapia ECMO, psicoterapias de reemplazo, podemos tener volumen de distribución aumentado, el clearance pues, podría ser invariable o podría afectarse. En general, la concentración plasmática de este fármaco podría variar, podría subir o disminuir dependiendo la etapa o el estado de esa terapia de reemplazo. Entonces esto es bien importante, está en Lancet Infection, nos muestra cómo puede cambiar, cómo cambian estos parámetros dependiendo del estado en el que se encuentre un paciente de la unidad de cuidados intensivos.
Como les decía, si vamos a entrar entonces ya a la terapia con antibióticos, que es donde el doctor Alan Foren nos deja el legado más importante de los modelos PKPD, tenemos que entender o irnos al triángulo de la terapéutica con antibióticos. Recuerden que aquí tenemos un huésped, tenemos un patógeno y un antibiótico, y que deben coexistir este triángulo para que se dé una respuesta, es decir, esta bacteria provoca una infección en este huésped. Por lo tanto, este huésped activa un sistema inmune. El antibiótico va a jugar un papel preponderante dependiendo si es bacteriostático o bactericida, y recuerden que esos conceptos son muy importantes. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Que la concentración plasmática de antibiótico se garantice esa concentración mínima inhibitoria si se trata de los bacteriostáticos o mínima bactericida si se trata de los bactericidas. Para lograr esto tenemos que garantizar que la concentración plasmática en el tiempo esté adecuado a ese antibiótico, ¿cierto? Entonces miren que esta tríada es muy importante entenderla para el proceso farmacodinámico y cómo la farmacocinética va a jugar un papel preponderante en esto. El patógeno reacciona al antibiótico y podría desarrollar mecanismos de resistencia, obviamente porque estamos en el infinito del cosmos, todo el mundo quiere subsistir, igual las bacterias, y los antibióticos pueden alterar también la fisiología normal de los pacientes como resultado de efectos secundarios o toxicidad. Entonces yo tengo que garantizar que el antibiótico a través de la farmacocinética alcance esos niveles para poder responder a ese patógeno que nos atacó. Bien, entendiendo esto, entonces los antibióticos se van a clasificar dependiendo de esa respuesta y de su propiedad farmacocinética de acuerdo a unos indicadores. Estos indicadores se les llama indicadores PKPD, o lo que lo van a encontrar como índice PKPD. Vamos a tener 3 tipos de antibióticos dependiendo su tipo de índice PKPD. Por ejemplo, el primer índice es concentración dependiente. Es decir, estos antibióticos, la relación entre la concentración máxima del antibiótico y la concentración mínima inhibitoria del patógeno que causa la infección. Es decir, que para que este antibiótico ataque o afecte a ese patógeno sea sensible, la concentración es dependiente, o sea, depende de la concentración de esto en el tiempo. Y el índice está dado por la concentración plasmática máxima sobre la concentración mínima inhibitoria. Un ejemplo de esos antibióticos son los aminoglucósidos. Amicacina, gentamicina, son antibióticos dependientes de la concentración, aquí los vemos. O sea, tenemos que garantizar que en esta curva farmacocinética el aminoglucósido esté por encima de esa concentración mínima inhibitoria para que haya un efecto en ese grupo de antibióticos. Cuando hablamos del segundo grupo tenemos los que son tiempo dependientes y el índice está dado porque el tiempo debe ser mayor a la concentración mínima inhibitoria. Es decir, yo tengo que garantizar que este tiempo de efecto o durante este tiempo se garantice una concentración tal que esté por encima de la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué ejemplos de antibióticos son tiempos dependientes? Los beta-lactámicos, cefalosporina, carbapénicos. Aquí tenemos ese tipo de antibióticos. Entendiendo esto, nosotros tenemos que estar claro qué tipo de antibiótico se le está poniendo a ese paciente en la UCI y como farmacéuticos qué tipo de seguimiento vamos a hacer, si es tiempo dependiente, si es concentración dependiente. Los concentración dependientes se parecen mucho a los que son concentración dependiente según el tiempo, es decir, área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria, que es lo que se encuentran aquí. Aquí tenemos las quinolonas y los macrólidos, es decir, la relación entre el área bajo la curva de la concentración de antibiótico durante 24 horas respecto a la síntesis patógeno es lo que determina el efecto sobre la infección que la causa, sobre la infección causante. Entonces miren que dependiendo el tipo de antibiótico vamos a tener un índice. Y entonces el monitoreo del antibiótico o la forma en que vamos a dar el antibiótico o que se debe prescribir o que se debe ajustar la dosis del antibiótico va a depender del tipo de índice en el que estemos teniendo pues, este antibiótico. Entonces surge una pregunta, ¿cuándo monitorizamos esos niveles plasmáticos de antibióticos dependiendo el tipo de índice? Esa respuesta la podemos ir dando en el transcurso de la charla. Hasta ahí también hay durante ese proceso de la curva farmacocinética también vamos a tener un efecto que se llama el efecto postantibiótico, que es muy importante para los antibióticos que vamos a colocar en infusión para 24 horas. Es un efecto bien importante, sobre todo por el tema toxicológico, por el tema de reacciones adversas. Todo esto va a condicionar el tipo de seguimiento farmacoterapéutico que usted hace en UCI. No sé si hay algunos QFs de UCI, pero en general
tienen que estar entendiendo pues estas diferencias para poder hacer ese tipo de intervenciones. Igual muchos infectólogos en los programas PROA están muy al pendiente también de esto. De manera que podemos sacar un listado de antibióticos con su tipo de índice y la magnitud a la que tenemos que lograr el porcentaje de concentración, ¿sí?, para poder alcanzar un efecto farmacológico determinado. No es, digamos, vamos a hacer énfasis en esto, pero es importante que en la unidad de cuidados intensivos, el QF, que está haciendo seguimiento a estos pacientes, tenga claro este tipo de tablas. Y además los software con los que puede interactuar para poder hacer seguimiento y evaluar qué tanto sus pacientes de unidad de cuidados intensivos están siendo bien tratados, dependiendo del antibiótico y el tipo de índice. Por ejemplo, estos tres primeros, ya les dije, son tiempo dependientes. Estos que están aquí los aminoglucósidos son concentración plasmática dependiente y los que están aquí son área o la curva sobre MIC dependientes. Y así ustedes van buscando la magnitud de efecto que se requiere. Entonces, obviamente, si tenemos un antibiótico que es tiempo dependiente, es muy seguramente que no va a aplicar mucho el tema de la monitorización farmacocinética, pero si tenemos un antibiótico que es concentración dependiente, como los aminoglucósidos, aquí aplica mucho la monitorización farmacocinética y sobre todo cuando hay alteraciones, como les acabo de mostrar, en la unidad de cuidados intensivos. Y obviamente los que son AUC mayor que MIC, como la vancomicina y los glucopéptidos, sí también van a requerir monitorización farmacocinética. Otra cosa importante de los antibióticos a la hora de entender o de establecer el modelo PKPD es la clasificación del antimicrobiano según las propiedades físico-químicas. Entonces, tenemos antimicrobianos que son hidrofílicos, es decir, como los betalactámicos, estos que están acá, y algunos que son lipofílicos. Los antibióticos o los antimicrobianos que son hidrofílicos normalmente tienen un volumen de distribución bajo y son susceptibles de modificarse por factores que afectan ese volumen de distribución en el paciente crítico. Ellos difícilmente atraviesan membranas, por lo que no tienen penetración intracelular. Y la eliminación principalmente renal, casi inalterados en la orina. Entonces miren que estos son la mayoría, los que están acá. Si nos devolvemos un poquito acá, los betalactámicos son tiempo dependientes. Y miren que los que son lipofílicos tienen un gran volumen de distribución. Alcanzan el tercer espacio o espacios vasculares. Tienen una buena penetración intracelular y requieren metabolismo normalmente hepático para ser excretados. Estos conceptos son bien importantes a la hora de entender los modelos PKPD. Muchas gracias. En general, necesitamos de unas estrategias farmacológicas entonces a la hora de entender que existen diferentes tipos de antibióticos y que tienen diferentes tipos de índices PKPD. Entonces, por ejemplo, si tenemos un antibiótico que tiene este comportamiento en la curva que está por acá, concentración dependiente, tiempo dependiente, que son los que están acá arriba, nosotros vamos a colocar infusiones que pueden ser intermitentes o extendidas de este tipo de antibióticos, o infusiones incluso para 24 horas para aquellos que tienen un tiempo mucho más alto en cuanto a la necesidad de alcanzar ese MIC. Entonces miren que dependiendo de la situación, usted decide si es una infusión intermitente, si es una infusión extendida y una infusión continua. ¿Cómo se logra esto? Bueno, haciendo monitorización, entendiendo el índice del antibiótico, el tipo de antibiótico y por supuesto, si no se tiene, porque un tema es el tema de logística, el tema de infraestructura, si no tienen equipos para hacer monitorización, si no se tiene una unidad de farmacocinética, entonces tenemos que recurrir a los modelos de simulación y de predicciones que ya les voy a mostrar a continuación para poder establecer una terapéutica con antibióticos racional que va a impactar en la calidad de vida del paciente, en el efecto farmacológico y además en los recursos del hospital que se estén llevando con un tema de antibióticos. En general, cuando entonces monitorizo niveles plasmáticos de antibióticos, bueno, siempre es importante cuando necesito controlar siempre las pacientes con infecciones graves y con alto grado de toxicidad. Por ejemplo, en shock séptico, con insuficiencia renal, en ancianos y obesidad, que da la casualidad o que enhorabuena les mostré que son las patologías que más afectan los parámetros farmacocinéticos que les mostré anteriormente. De manera que aquí hay necesidad de hacer monitorización. Idealmente hay que monitorizar cuando ya tenemos el antibiótico a una cuarta dosis o a la quinta vida media. O sea, usted inicia monitorización a la cuarta vida media. Aquí esto es bien importante porque, por ejemplo, a mí me ha pasado en la ciudad de Cartagena, se hace mucha monitorización farmacocinética en el FIRE,
que son anticonvulsivantes, pero muchos médicos dicen, es que a mí no me gusta la monitorización porque eso no se correlaciona realmente con la clínica. Y es que va a depender en cuándo la hago y el tipo de fármaco que estoy utilizando. Yo recuerdo que, por ejemplo, el doctor Jaime Fandiño me decía, Anticho, pero es que esas concentraciones plasmáticas no se correlacionan con el efecto que yo espero. Yo le decía, doctor, lo que pasa es que el ácido valproico tiene una unión a proteínas plasmáticas del 90%, y si nosotros monitorizamos lo que está libre, no estamos condicionando realmente la cantidad que hay de antibióticos en la sangre. Por eso es bien importante el tiempo en que se hace y el tipo de fármaco y las características farmacocinéticas que tenga ese tipo de fármaco. De manera que cuando uno dice, bueno, yo voy a hacer una monitorización de ácido valproico, y perdónenme que me saque el tema de antibióticos, de ácido valproico, yo digo, bueno, listo, vamos a utilizar unas columnas para poder cuantificar lo que está libre, pero también lo que está unido a proteína. Porque de esa manera sí el neurólogo va a entender, estoy alcanzando niveles tóxicos, no lo estoy alcanzando, o si lo estoy alcanzando, tengo que cambiar o tengo que ajustar dosis. De manera que esos conceptos son bien importantes. Cuando se tiene un objetivo claro también, por ejemplo, cuando usted quiere mejorar la efectividad de un fármaco que no está lográndola, en el tema de seguridad, cuando hay que hacer ajustes de dosis, sobre todo en el tema de los antibióticos, cuando se necesitan repetir los niveles por sospecha de inefectividad, por toxicidad, cuando hay corrección, cuando se tiene que hacer corrección a la función renal, pacientes con falla cardíaca, que ya lo habíamos dicho acá, que también afectan pues, la distribución. Entonces aquí más o menos se ven los casos en donde nos toca hacer monitorización farmacocinética en el paciente crítico, de antibióticos en este caso. A veces se me... Ok, entonces, como yo sé que todos los hospitales, y sobre todo los hospitales de provincia, por ejemplo, en la costa muy pocos hospitales, a la sección de FIRE hacen monitorización, nosotros tenemos que recurrir a simulaciones para poder tener, digamos, en el caso de antibióticos, algunas predicciones y algunas intervenciones o seguimiento farmacoterapéutico y poder de alguna manera actuar sobre nuestros pacientes. Entonces, en general siempre hay incertidumbre en la dosificación previa a la identificación de los índices. Cuando usted tiene claro que existen diferentes antibióticos y tienen diferentes índices PKPD, usted esa incertidumbre pues, se va mermando. También tenemos que tener claro el principio de variabilidad entre pacientes y como hay mucha variabilidad, recurrimos a modelos que sean buenos predictores, porque si nos vamos a encontrar con programas o con software que son malos predictores. Tenemos que hacer enfoque basado en simulación y uno de los más usados es el modelo de Monte Carlo, que es un modelo estadístico que les va a permitir a ustedes, obviamente, ajustar esos regímenes de dosificación teniendo en cuenta todo esto. ¿Y cuáles son los principales requisitos? Uno, tener un modelo PK en una población, un modelo de variabilidad interindividual, un modelo con covariables, que estudia las influencias del paciente sobre los parámetros farmacocinéticos y obviamente un modelo farmacodinámico que interrelacione el PK y el PD, que para efectos de antibióticos es fundamental. Porque vamos a llegar a un receptor o a una diana que en realidad es un patógeno. Vale, entonces ya aquí nosotros este triángulo huésped, en el caso de los antimicrobianos, vamos a tener que modelar qué tanto efecto tienen esos antibióticos sobre esas dianas, sobre esas bacterias, cómo es la farmacocinética del antibiótico y por lo tanto el modelo que vayamos a utilizar. Entonces una vez tengamos, yo no voy a entrar en materia de la complejidad probabilística o matemática con que funciona el modelo Monte Carlo, pero ya tenemos algunos software que incluso son gratuitos o son más que todo web server, que ustedes pueden utilizarlo y por ejemplo este web server que lo pueden encontrar en la web que está aquí, calculadoras clínicas, usted va a encontrar ya para 1, 2, 3 y 4 antimicrobianos. Dicho, son antimicrobianos con características claras que ya dimos qué tipo de índice PKPD tienen. Por ejemplo, la micacina, por ejemplo, la vancomicina es un AUC-MIC, la micacina es un dependiente de concentración. Y miren que aquí ustedes pueden ir colocando los datos del paciente. Es decir, es un modelo probabilístico donde usted ya dice, yo puedo garantizar esa variabilidad interpoblacional y de alguna manera acercarme, incluso puedo utilizar un método de Clarence, puedo utilizar modelos bayesianos, si usted le pincha aquí encuentra otro tipo de modelos farmacocinéticos con los que calcular el parámetro. Y en investigación lo que uno hace es que uno prueba estos servidores web, por ejemplo, para vancomicina, que tiene una calculadora específica para ella, yo puedo cambiar el modelo y en un mismo grupo de pacientes lo cambio y voy viendo cómo tengo que aplicar la dosis, si tengo que aplicar por infusión, si tengo que aplicar infusión intermitente, esto me lo va dando de este tipo de software. Y aquí está más o menos el link donde los encuentran. Algunos tienen muchos
antimicrobianos o los que ya tienen un índice PK/PD establecido, otros pues solo tienen uno. Para el caso de los antibióticos, entonces, que esto está de pronto en el material del CEF, en la Biblioteca Virtual de Material de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, vamos a encontrar algunas recomendaciones de lo que hacer con esos mismos antimicrobianos que ya tienen un índice PK/PD establecido y qué tiempo de muestreo van a usar, el margen terapéutico que van a usar y, digamos, el tiempo de inicio del tratamiento, dependiendo del resultado que encuentren con la simulación o la predicción. Lo ideal es que se haga monitorización real y hay algunos pacientes donde lo ideal es eso, pero ya tienen algunas de estas herramientas. Y por ejemplo, acá tienen otros tipos de software que ya no son servidores, sino software que ustedes pueden adquirir, por ejemplo, que están también ahí, y yo estuve revisando algunos y me parecen muy, muy buenos, por ejemplo, Abbott Based PK System, el DataMed, DataKinetic, y estas son las compañías y los números de fármacos que tienen allí. Obviamente algunos están suscritos pues, a los medicamentos de esas compañías, pero que son muy interesantes para aplicar estos modelos bayesianos o estas simulaciones pues, de Monte Carlo. Aquí tiene pues, el link donde pueden los químicos farmacéuticos de unidad de cuidado intensivo pueden cacharrearlos, buscarlos, indagarlos, revisarlos para miren su utilidad. Como les decía, existen otros fármacos que requieren este tipo de monitorización PK/PD o estos modelos PK/PD. Sin embargo, como no se da lo mismo, no tienen el mismo proceso huésped o triángulo porque son antibióticos, aquí se requieren otro tipo de situaciones. Por ejemplo, los anticonvulsivantes, el efecto toxicológico de ellos o que son medicamentos de estrecho margen son los que dictan que hagamos la monitorización. Pero sabemos que muchos de estos anticonvulsivantes clásicos tienen uniones a proteínas muy altas y entonces en la correcta monitorización se va a determinar que ese modelo o que esa monitorización sea útil para el clínico. En general los antineoplásicos igual, el metotrexato por ejemplo se pide mucho en los carcinomas maxilofaciales, en oncología se utiliza mucho porque se tienen que usar altas dosis de este medicamento y ahí se tiene que decidir si se hace una desescalada del efecto toxicológico, en este caso de las anemias, con folinato de calcio, leucovorina, en fin. Y bueno, la digoxina, que sí es también un fármaco. La mayoría de vasoactivos en unidad de cuidados intensivos son bien importantes porque se tiene que establecer una relación entre cuándo el vasoactivo es efectivo y cuándo no. Cuando nos pasamos de dosis de los vasoactivos le hacemos daño a pacientes de unidad de cuidados intensivos. O sea, básicamente existe toda una cantidad de literatura para establecer esos modelos PK/PD. En general, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, el análisis PK/PD optimiza regímenes y disminuye la resistencia en el caso de antibióticos. Se requiere una adecuada interpretación para mejorar la probabilidad de éxito y reducir los efectos adversos. En el caso de los modelos de simulación, considera las características fisiopatológicas e interindividuales de los pacientes. Y obviamente son muy importantes en pacientes críticamente enfermos. Con esto termino mi intervención y bueno, estoy puesto a que ustedes tengan algunas preguntas, algunos interrogantes. Muchas gracias.